El sol caía a plomo sobre Alejandría, pintando el cielo de un naranja sangriento que presagiaba el ocaso, no solo del día, sino de una era. Amenemhat, el último de los guardianes de Cleopatra, sentía el peso de ese crepúsculo en sus anchos hombros. Sus músculos, curtidos por años de servicio en la Guardia Real Nubia, estaban tensos, una coraza bajo el lino blanco de su túnica. El aroma a salitre y a miedo se mezclaba con el dulzón perfume de los jazmines que florecían, irónicamente, en los jardines del palacio. 30 años. 30 años había dedicado su vida a la reina, desde que era un niño flaco y ágil, reclutado entre los mejores guerreros de Nubia. Había visto su belleza florecer, su inteligencia deslumbrar, su poder desafiar a Roma. Ahora la veía reducida a una sombra de su antigua majestuosidad, encerrada en el palacio, rodeada por la traición y la desesperación. El imperio de los faraones se desmoronaba a su alrededor como arena fina entre los dedos. La derrota en Accio había sido un golpe mortal. Marco Antonio, el amante y aliado de Cleopatra, yace muerto en la propia villa. Su suicidio una mancha oscura que empapaba el ambiente con el hedor a fracaso y a veneno de serpiente. Amenemhat había estado allí, junto a la cama de muerte, el rostro de Antonio contorsionado por la agonía, sus últimos suspiros mezclados con el siseo de la cobra que le había arrebatado la vida. Una cobra regalada, decían algunos, un presente de la misma Cleopatra. ¿Un acto de piedad o de venganza? Amenemhat aún no lo sabía. El palacio era un hervidero de rumores. Los romanos estaban a las puertas, sus legiones como una marea implacable avanzando sobre la ciudad. Los consejeros, antes tan arrogantes, se arrastraban ahora buscando favores, prometiendo lealtades, traicionando a la propia Cleopatra en susurros venenosos. La reina, sin embargo, mantenía una calma inquietante, una máscara de estoicismo que ocultaba, Amenemhat lo sabía, un corazón desgarrado. Esa noche, mientras la luna bañaba Alejandría con su pálida luz, Amenemhat recibió una orden velada, susurrada por una de las confidentes de Cleopatra, una mujer de mirada penetrante y labios pintados de un rojo intenso. Debía reunirse con la reina a medianoche en el jardín secreto, en el lugar donde el Nilo susurraba sus secretos al mar. El jardín estaba envuelto en sombras, el perfume de jazmines y de acacia impregnaba el aire. Amenemhat encontró a Cleopatra sentada a la orilla del canal, sus cabellos negros como la noche esparcidos sobre sus hombros. Su belleza, a pesar de la angustia que la consumía, seguía siendo sobrecogedora. Llevaba un sencillo vestido blanco, sin joyas, sin el brillo real que la había caracterizado. «Amenemhat», dijo su voz, suave como la seda, pero con un temblor apenas perceptible. «Los romanos se acercan. Mi reinado llega a su fin». Amenemhat permaneció en silencio, sus ojos fijos en los de la reina. Conocía su lealtad, su deber. Había jurado protegerla con su vida, hasta la muerte. Pero ¿qué podía hacer él contra el poder avasallador de Roma? La misma pregunta resonaba en el silencio de la noche, un eco premonitorio del destino que les aguardaba a ambos. «Tengo una misión para ti», continuó Cleopatra, su mirada firme a pesar de la tristeza que la invadía. «Una misión que podría salvar, quizás, algo». Amenemhat se arrodilló ante su reina, esperando las órdenes. El destino de Egipto, quizás de él mismo, dependía de lo que ella le dijera a continuación. La noche se cerraba sobre ellos, amenazante, como la sombra alargada del imperio romano que se cernía sobre Alejandría. La primera de muchas noches en las que el destino de Cleopatra y Amenemhat se entrelazaría con la historia de la caída de un imperio. Cleopatra le tendió un pequeño cofre de ébano, adornado con intrincados jeroglíficos que parecían bailar bajo la luz de la luna. Dentro se encuentran los pergaminos de la biblioteca de Alejandría, los más valiosos, los que los romanos jamás encontrarán, dijo con voz baja pero firme. Debes llevarlos a un lugar seguro, Amenemhat, a un lugar donde puedan perdurar, donde el conocimiento de nuestros antepasados no se pierda para siempre.
Amenemhat abrió el cofre. El aroma a papiro antiguo le llenó las fosas nasales. Dentro, cuidadosamente enrollados, reposaban pergaminos que representaban siglos de sabiduría egipcia. Era un tesoro incalculable, un legado de una civilización milenaria. Su corazón latía con fuerza, la responsabilidad era enorme. ¿Y dónde debo llevarlos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Cleopatra le entregó un pequeño papiro, doblado con cuidado. «A Meroe», respondió. «En Nubia, allí, en el reino de mis ancestros, encontrarás un lugar seguro, oculto en las profundidades de las pirámides de los reyes cushitas. Allí nadie osará tocarlos». Meroe, la ciudad distante, una tierra de desiertos y peligros. El viaje sería largo y arduo, lleno de riesgos. Los romanos controlaban las carreteras, los puertos, los mares. Amenemhat sabía que su misión era casi suicida, pero no podía negarse a la reina. Su lealtad era un juramento sellado en sangre. «¿Cómo llegaré allí?», preguntó, consciente de los peligros que lo acechaban. Cleopatra sonrió débilmente. «Tengo contactos en el desierto», dijo, señalando hacia el este, donde las arenas se extendían hasta el horizonte. «Un grupo de nómadas te ayudará. Encontrarás un oasis conocido como el Beso del Escorpión, a 3 días de viaje al sur. Allí te esperarán. Recuerda, Amenemhat, la supervivencia de nuestro conocimiento depende de ti». Amenemhat guardó el cofre y el papiro, sintiendo el peso de la historia en sus manos. Se despidió de Cleopatra con una reverencia profunda, su corazón lleno de una mezcla de miedo y determinación. Esa noche, mientras Alejandría dormía bajo la sombra de la inminente invasión romana, Amenemhat se deslizó entre las sombras, llevando consigo el legado de un imperio caído. Su viaje fue una odisea. El desierto le probó hasta el límite de su resistencia. El sol abrasador lo deshidrató, la sed lo torturó y la soledad se convirtió en su peor enemigo. Pero el pensamiento de los pergaminos, del conocimiento que llevaba consigo, lo impulsaba hacia adelante. Encontró al grupo de nómadas en el oasis, tal como Cleopatra le había indicado. Eran guerreros experimentados, conocedores del desierto, y confiaron en él por la influencia de Cleopatra. Había una silenciosa admiración en sus ojos por el leal guardián de la última faraona. El viaje a Meroe fue igual de peligroso. Evitaron las patrullas romanas con la precisión de sombras. La arena y el silencio se convirtieron en sus aliados. Amenemhat aprendió a confiar en su instinto, en la intuición que le dictaba el desierto. Aprendió también a apreciar la fragilidad de la vida, la importancia de cada gota de agua, cada rayo de sol. Finalmente, después de semanas de viaje, llegaron a Meroe. Las imponentes pirámides se erguían contra el cielo, silenciosas guardianas de secretos milenarios. Amenemhat, con la ayuda de los nómadas, escondió el cofre en una cámara secreta, una tumba olvidada, protegida por siglos de arena y misterio. Su misión estaba cumplida. Había salvado una parte de Egipto, un fragmento de su alma, para la posteridad. Mientras el sol se ponía sobre Meroe, pintando el cielo con los mismos tonos sangrientos que había visto en Alejandría, Amenemhat se sintió por primera vez en mucho tiempo en paz. El peso de su responsabilidad se había aligerado, aunque la sombra de la caída de Alejandría aún se cernía sobre él. Su lealtad a Cleopatra había sido recompensada, no con riqueza ni gloria, sino con la satisfacción de haber preservado un tesoro invaluable para las generaciones futuras. El imperio de los faraones había caído, pero su conocimiento, gracias a Amenemhat, seguiría vivo. Su historia, sin embargo, estaba lejos de terminar. El desierto, ahora su nuevo hogar, le reservaba nuevos retos, nuevas pruebas, nuevos misterios por resolver. El regreso a Nubia no fue un final, sino un nuevo comienzo. Amenemhat, lejos del lujo y la sofisticación de Alejandría, encontró una extraña paz en la austeridad del desierto. Los nómadas, que habían demostrado una lealtad inesperada, lo acogieron como a uno de los suyos. Le enseñaron las costumbres del desierto, los secretos de la supervivencia, la sabiduría ancestral transmitida de generación en generación.
Aprendió a leer las estrellas como un mapa, a encontrar agua donde otros veían solo arena, a escuchar el silencio del desierto que hablaba en un idioma que solo él empezaba a entender. El tiempo transcurrió entre la inmensidad del desierto y la compañía silenciosa de los nómadas. La nostalgia por Cleopatra, una nostalgia que se mezclaba con el dolor por la pérdida del imperio, se fue apagando lentamente. La misión cumplida, la preservación del conocimiento egipcio, le proporcionaba un sentido de propósito que antes no había conocido. No era el glorioso guerrero de la Guardia Real, sino un custodio silencioso de la memoria. Sin embargo, la paz no duró para siempre. Un día, mientras descansaba a la sombra de una roca, escuchó rumores que se extendían como el viento del desierto. La resistencia egipcia, liderada por unos pocos nobles que habían escapado de la masacre romana, estaba reorganizándose en el sur. Los rumores hablaban de un plan audaz para recuperar lo que se había perdido, para desafiar el dominio romano. Amenemhat, aunque retirado de la política, no podía permanecer indiferente. La sangre de un guerrero nubio corría por sus venas. La lealtad a Cleopatra, aunque la reina ya no estaba, trascendía la mera obediencia. Se había convertido en un código moral, una guía que le dictaba su actuar. Además, el conocimiento que había salvado, el conocimiento de Egipto, también era un arma. Decidió buscar a los rebeldes. Siguiendo las débiles huellas de sus movimientos, se adentró en el corazón de Nubia, navegando entre tribus hostiles y terrenos traicioneros. Finalmente, llegó a un campamento oculto en las montañas, donde se reunían los últimos defensores de Egipto. La resistencia era un grupo heterogéneo, compuesto por soldados veteranos, sacerdotes exiliados y nobles desposeídos. El líder era un general romano llamado Antonius, un joven noble que había desertado del ejército de Octavio, convertido en un feroz enemigo del imperio. Su rostro, curtido por el sol y la guerra, reflejaba la desesperación y la esperanza de un pueblo derrotado, pero no vencido. Antonius recibió a Amenemhat con una mezcla de escepticismo y curiosidad. El nombre del último guardián de Cleopatra resonaba aún, incluso en los rincones más remotos de Nubia. Después de una larga conversación, donde Amenemhat reveló su lealtad inquebrantable a Egipto y su conocimiento de los terrenos y caminos de Nubia, Antonius le ofreció un papel crucial en la resistencia. No se trataba de una lucha armada directa contra el poderío romano, sino de una guerra de inteligencia y estrategia. Amenemhat, con su profundo conocimiento de la historia, la geografía y la cultura de Egipto, se convertiría en el cerebro de la operación. Debía utilizar su conocimiento para sabotear las operaciones romanas, difundir la información de manera estratégica y preparar el terreno para una eventual rebelión. Utilizando los conocimientos adquiridos entre los nómadas y su experiencia en la vida en el desierto, Amenemhat diseñó una red de comunicaciones secretas, utilizando rutas ocultas en el desierto y mensajeros confiables. Organizó un sistema de espionaje que penetró en los campamentos romanos, obteniendo información vital sobre sus movimientos y planes. Su conocimiento de los antiguos jeroglíficos y las bibliotecas perdidas resultó invaluable para descifrar documentos y secretos romanos. Amenemhat, el último guardián de Cleopatra, se convirtió en el arquitecto silencioso de una nueva esperanza para Egipto. La lucha por la independencia no era una batalla en el campo de batalla, sino una guerra de sombras, una batalla por la memoria, una guerra que se libraba en el silencio del desierto, en los susurros del viento, en los secretos de la tierra. La historia de Egipto, lejos de terminar con la muerte de Cleopatra, estaba entrando en un nuevo capítulo, uno que sería escrito con la tinta de la resistencia y la sabiduría de un hombre que había jurado lealtad, no a un imperio caído, sino a la memoria de una civilización. Su historia, la historia de Amenemhat, el guardián de los secretos, estaba lejos de terminar. El tiempo, implacable como el desierto, esculpió nuevas arrugas en el rostro de Amenemhat, pero no logró apagar la llama de su determinación. La resistencia egipcia, bajo su guía silenciosa, crecía en fuerza y organización. Sus estrategias, basadas en el conocimiento ancestral y la comprensión del terreno,
desestabilizaban el control romano en Nubia. Los convoyes romanos sufrían emboscadas en lugares estratégicos, sus comunicaciones eran interceptadas y sus planes frustrados por una fuerza invisible, una sombra que operaba en la clandestinidad. Amenemhat, el cerebro de la operación, se había convertido en una leyenda, un fantasma que acechaba en las arenas, un susurro en el viento. Antonius, el líder de la resistencia, admiró la sabiduría y la astucia de Amenemhat. A diferencia de otros guerreros, Amenemhat no buscaba la gloria o el poder, sino la liberación de su pueblo. Su enfoque era pragmático, buscando la manera más eficaz de debilitar al imperio sin enfrentamientos directos con las legiones romanas, al menos por el momento. Sabía que una confrontación abierta sería un suicidio. La paciencia, la perseverancia y la estrategia eran sus armas más poderosas. Un día llegó a manos de Amenemhat un mensaje cifrado. Era un fragmento de una carta, interceptada a un oficial romano de alto rango. La carta mencionaba una expedición arqueológica romana que se dirigía a Meroe, en busca de un tesoro legendario, la corona de la reina Kendas, una pieza de incalculable valor histórico y simbólico. Los romanos creían que la corona estaba escondida en alguna parte de las pirámides de Meroe, ignorando la verdadera naturaleza del tesoro que Amenemhat había protegido en su interior. Para Amenemhat, esta noticia era una doble amenaza. Por un lado, la expedición representaba una grave amenaza para la seguridad de los pergaminos que él había resguardado. Por otro lado, representaba una oportunidad. Si los romanos se centraban en la búsqueda de la corona, podrían descuidar otras áreas de Nubia, lo que daría a la resistencia una ventaja crucial. Amenemhat ideó un plan audaz. Utilizando su conocimiento del terreno y sus contactos entre los nómadas, desvió la ruta de la expedición romana hacia un terreno pantanoso y traicionero, lejos de las pirámides donde se encontraban los pergaminos. Guías nómadas, siguiendo las instrucciones de Amenemhat, desorientaron a los romanos, llevando a la expedición a una peligrosa trampa natural. La expedición, equipada con herramientas de excavación y escoltada por un destacamento de legionarios, se encontró atrapada en un laberinto de pantanos y arenas movedizas, donde el equipo romano se dañó y donde varios legionarios perdieron la vida. La expedición, lejos de alcanzar su objetivo, se vio obligada a retirarse con una humillante derrota. El éxito de esta operación aumentó la reputación de Amenemhat dentro de la resistencia, consolidando su posición como el estratega clave. Pero la victoria fue agridulce. Amenemhat sabía que los romanos no se rendirían fácilmente y que tarde o temprano volverían a Meroe. Debía encontrar una solución a largo plazo, una manera de proteger los pergaminos de manera definitiva, sin depender de estratagemas temporales. Amenemhat pasó meses estudiando los antiguos textos que había encontrado entre los pergaminos, buscando información sobre lugares ocultos y secretos geográficos. Descubrió una antigua leyenda que hablaba de una cámara secreta bajo el gran lago de Nubia, un lugar inaccesible para los ojos humanos, donde se decía que se habían ocultado tesoros de inestimable valor. Con la ayuda de los nómadas, Amenemhat emprendió una peligrosa expedición al Gran Lago. Utilizando técnicas antiguas de navegación y los mapas estelares que había aprendido durante su tiempo en el desierto, navegaron las peligrosas aguas, sorteando rocas afiladas y corrientes traicioneras. Finalmente encontraron la entrada a la cámara secreta, escondida tras una cascada, accesible solo durante la temporada de lluvias. Tras días de trabajo duro, lograron trasladar los pergaminos a la cámara secreta, ocultándolos en un lugar que parecía estar fuera del tiempo y del espacio. Era un lugar impenetrable, una fortaleza de la naturaleza, donde el tiempo mismo parecía detenerse. La misión estaba completa, o al menos eso creía Amenemhat. El conocimiento de Egipto estaba a salvo, protegido por el silencio del Gran Lago. Pero a medida que la resistencia egipcia seguía luchando contra el dominio romano, Amenemhat comprendió que su papel iba más allá de la simple preservación del conocimiento. Debería usar ese conocimiento, la historia, la cultura de Egipto, para inspirar a su pueblo a la lucha y a la libertad. La lucha por la independencia no solo se libraba con espadas y escudos, sino también con la pluma,
con la memoria, con la esperanza. La historia de Amenemhat, el último guardián de Cleopatra, estaba lejos de terminar. Su lucha, en el silencio del desierto y en el corazón de la resistencia, continuaba. La caída del Imperio Romano no era una posibilidad lejana. Era un sueño que se alimentaba con la tinta de la resistencia, con la sabiduría ancestral y con la determinación inquebrantable de un hombre que había jurado lealtad a la memoria de Egipto. El próximo capítulo de su historia estaba a punto de empezar, uno donde el conocimiento se convertía en arma y donde la esperanza renacía en el corazón del desierto. El tiempo, como un río implacable, seguía su curso. Años pasaron desde que Amenemhat escondió los pergaminos en la cámara secreta del Gran Lago. La resistencia egipcia, alimentada por la esperanza y guiada por la estrategia de Amenemhat, había logrado infligir importantes golpes al dominio romano en Nubia. No se trataba de victorias resonantes, sino de pequeñas victorias, de sabotajes estratégicos, de la siembra constante de la discordia en las filas romanas. Amenemhat, convertido en una figura mítica, un espectro que acechaba en las sombras, seguía siendo el cerebro de la operación. Antonius, el líder de la resistencia, había llegado a confiar plenamente en Amenemhat. Su sabiduría, su conocimiento de la historia y la cultura de Egipto se habían convertido en la brújula que guiaba a la resistencia. Amenemhat no era solo un estratega militar, era un maestro de la política, capaz de tejer alianzas con las tribus nómadas del desierto, de negociar con caudillos rebeldes y de manipular la información para favorecer los intereses de la resistencia. Sin embargo, el Imperio Romano, con su inmenso poderío, no se rendía fácilmente. Octavio Augusto, el emperador, envió nuevas legiones a Nubia, reforzando su presencia militar y aumentando la presión sobre la resistencia. La situación se volvió cada vez más precaria. Los recursos escaseaban, la moral de los rebeldes empezaba a decaer, y la sombra de la derrota se cernía sobre ellos. Amenemhat, consciente de la gravedad de la situación, decidió recurrir a un plan audaz y arriesgado. Decidió utilizar el conocimiento contenido en los pergaminos rescatados de Alejandría, no solo para la defensa, sino para la ofensiva. Entre los pergaminos había un tratado antiguo que describía una antigua fortaleza, olvidada por el tiempo, ubicada en las profundidades del desierto, un lugar inexpugnable conocido como la Ciudadela de los Dioses. Según el tratado, la ciudadela contenía armas y recursos que podrían dar a la resistencia la ventaja necesaria para enfrentarse al Imperio Romano. Pero la ubicación de la ciudadela era un misterio envuelto en enigmas y jeroglíficos, una prueba que pondría a prueba la inteligencia y el ingenio de Amenemhat. Utilizando su conocimiento de astronomía, aprendido de los nómadas y su habilidad para descifrar jeroglíficos, Amenemhat logró descifrar la ubicación de la ciudadela, un lugar oculto tras una ilusión óptica, una ciudad que solo era visible bajo ciertas condiciones astronómicas. Amenemhat reunió a un grupo selecto de guerreros de la resistencia, hombres y mujeres leales y valientes, dispuestos a arriesgarlo todo por la libertad de Egipto. La expedición para encontrar la Ciudadela de los Dioses fue una prueba de supervivencia, un viaje a través del desierto más inhóspito y peligroso. Las tormentas de arena cegaban sus ojos, el sol abrasador amenazaba con deshidratarlos, y la sed se convertía en una tortura constante. Pero Amenemhat, con su conocimiento del desierto y su determinación inquebrantable, los guió a través de los peligros. Finalmente, bajo la luz de una constelación específica, la ciudad invisible apareció ante sus ojos, un espejismo en medio del desierto. Era una ciudad fortaleza, imponente y misteriosa, llena de tesoros olvidados y armas de una tecnología avanzada para su época. Dentro de la ciudadela encontraron armas y recursos que podrían cambiar el curso de la guerra. Era una tecnología olvidada, armas y estrategias que podrían igualar el poder del Imperio Romano. Con los recursos obtenidos en la Ciudadela de los Dioses, la resistencia egipcia se fortaleció, recuperando la esperanza y la moral. Amenemhat, utilizando su astucia y sus conocimientos de estrategia,
diseñó nuevas tácticas de guerra, basadas en el conocimiento antiguo y la tecnología recuperada. Las batallas que siguieron fueron diferentes. La resistencia egipcia, con sus nuevas armas y tácticas, infligió grandes pérdidas al Imperio Romano, obligándolos a reconsiderar su estrategia en Nubia. La guerra, sin embargo, seguía siendo larga y sangrienta. La resistencia luchó con valentía y determinación, pero el Imperio Romano era un adversario poderoso. La lucha fue una prueba de resistencia, una prueba de voluntad, una prueba de la fe en la libertad. Pero Amenemhat, con su inteligencia y su determinación, jamás perdió la esperanza. Sabía que la lucha por la independencia de Egipto era una lucha por la memoria, por la preservación de la cultura y la identidad de su pueblo. Finalmente, después de años de lucha, una alianza inesperada entre las tribus nubias y la resistencia egipcia, junto con los recursos obtenidos de la Ciudadela de los Dioses, logró debilitar significativamente la presencia romana en Nubia. Octavio Augusto, agotado por las guerras y las revueltas en otras partes del imperio, decidió negociar la paz con la resistencia. La independencia de Nubia, y de facto una parte de Egipto, se convirtió en una realidad, aunque no completa, un paso crucial hacia la liberación. Amenemhat, envejecido y cansado, pero con el corazón lleno de orgullo, vio el fruto de sus esfuerzos. Él, el último guardián de Cleopatra, había contribuido a la preservación de la memoria de Egipto, no solo salvaguardando el conocimiento, sino también inspirando a su pueblo a luchar por su libertad. Su historia, una historia de lealtad, de resistencia y de la preservación de la memoria, se había convertido en una leyenda, un testimonio del poder de la determinación y de la fuerza de un espíritu inquebrantable. La caída de un imperio no significó el fin de Egipto, sino el nacimiento de una nueva esperanza, una esperanza tejida en el silencio del desierto, bajo las estrellas, en el corazón de un hombre llamado Amenemhat. Su leyenda viviría por siempre. La paz, sin embargo, era frágil. La sombra del Imperio Romano aún se cernía sobre Nubia, como un buitre paciente esperando su oportunidad. Amenemhat, consciente de esta realidad, dedicó sus últimos años a consolidar la independencia recién ganada. No se trataba solo de mantener a raya a los romanos, era esencial preservar la cultura y el conocimiento egipcio, ahora más que nunca, tras haber superado la amenaza de la aniquilación cultural por parte del invasor. Utilizando los recursos obtenidos de la Ciudadela de los Dioses, Amenemhat impulsó la reconstrucción de las ciudades y templos destruidos, no solo como monumentos a la resistencia, sino también como centros de aprendizaje y preservación de la cultura egipcia. Las bibliotecas destruidas en Alejandría encontraron un nuevo hogar en Meroe, donde los pergaminos rescatados se convirtieron en la base de una nueva tradición erudita. Amenemhat, con la ayuda de eruditos y sacerdotes que habían escapado de la destrucción, supervisó la creación de una vasta red de escuelas y centros de estudio, donde el conocimiento del antiguo Egipto se enseñaba y se transmitía a las nuevas generaciones. El legado de Cleopatra, custodiado con celo por Amenemhat, se convirtió en el fundamento de la nueva identidad nubio-egipcia. Se erigieron nuevos templos dedicados a la diosa Isis, a Osiris y a las deidades veneradas por los antiguos egipcios, fusionándose con las divinidades cushitas en un sincretismo religioso que unió a los diferentes pueblos de Nubia. Se redactaron nuevas historias, épicas que relataban la lucha por la libertad y la preservación de la cultura egipcia, convirtiendo a Amenemhat en un héroe legendario, un símbolo de la resistencia y la perseverancia. No obstante, la amenaza romana aún permanecía latente. Amenemhat sabía que la paz era solo un respiro, una tregua en una guerra que podría reanudarse en cualquier momento. Por ello, dedicó parte de su tiempo a la formación de una nueva generación de guerreros, no solo entrenados en el arte de la guerra, sino también en la estrategia y el conocimiento, capaces de defender la independencia recién ganada. Los guerreros de Nubia, antes dispersos y tribales, se unieron bajo un mismo estandarte, consolidando un ejército fuerte y disciplinado, capaz de hacer frente a cualquier nueva amenaza.
En sus últimos días, mientras contemplaba las pirámides de Meroe bajo la luz crepuscular del desierto, Amenemhat sentía una profunda satisfacción. Había cumplido su promesa de lealtad a Cleopatra, no solo salvaguardando el conocimiento de su imperio, sino también garantizando la supervivencia de su cultura y su pueblo. Su vida había sido una odisea, un viaje a través del desierto, la guerra y la pérdida, pero también una jornada de esperanza, resistencia y renovación. Amenemhat murió en paz, rodeado de sus guerreros y de los eruditos que habían preservado la memoria de Egipto. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sencilla, cerca de las pirámides de Meroe, su alma descansando junto al conocimiento que había protegido. Su historia, sin embargo, siguió viva, convirtiéndose en una leyenda que inspiraría a futuras generaciones a luchar por la justicia, la libertad y la preservación de su cultura. La historia de Amenemhat se convirtió en una saga épica, contada y cantada por generaciones de nubios y egipcios. Su figura, el último guardián de Cleopatra, el estratega silencioso, el protector del conocimiento, se convirtió en un símbolo de la resistencia, la perseverancia y la lealtad. Su nombre resonaba en el desierto, sus hazañas se recordaban en las bibliotecas recién construidas, sus estrategias se estudiaban en las academias de Meroe. La influencia de Amenemhat se extendió más allá de las fronteras de Nubia. El conocimiento rescatado de Alejandría, preservado gracias a su sacrificio, se difundió por el mundo conocido, influenciando el desarrollo de la ciencia, la filosofía y el arte. El legado de Amenemhat, el último guardián de Cleopatra, trascendería el tiempo y el espacio, convirtiéndose en una fuente de inspiración para todos aquellos que luchaban por la justicia, la libertad y la preservación del conocimiento. Su legado perduraría en las pirámides que se elevaban hacia el cielo, en los libros que se leían en las bibliotecas, en la cultura vibrante que florecía en Nubia. Amenemhat, el último guardián de Cleopatra, no era solo un hombre. Era un símbolo de resistencia, un faro de esperanza, un testimonio de la fuerza del espíritu humano capaz de superar las adversidades y preservar el legado de una civilización. Su historia, aunque concluida, continuaría inspirando a generaciones futuras, un eco resonante en el silencio del desierto, un faro en la oscuridad del tiempo. Su nombre, grabado en la memoria de la historia, permanecería para siempre como un símbolo de lealtad y perseverancia. El final de su historia no era un fin, sino un nuevo comienzo, un renacimiento de la cultura egipcia en un nuevo hogar, una esperanza que florecía en medio del desierto, alimentada por el conocimiento preservado y el sacrificio de un hombre que se convirtió en leyenda. La historia de Amenemhat, el último guardián, se convirtió en el canto de una nueva era, un nuevo amanecer para un pueblo que, a pesar de la caída de su imperio, había encontrado la fuerza para resurgir de las cenizas y construir un futuro basado en la memoria, la sabiduría y la esperanza. La historia de Amenemhat, lejos de terminar, solo comenzaba a escribirse en los anales de la historia. La reconstrucción de Nubia bajo el liderazgo de Amenemhat no fue una tarea fácil. La amenaza romana, aunque disminuida, seguía latente. Los años transcurrieron, dejando sus huellas en el rostro curtido del antiguo guardián, pero no en su espíritu indomable. La sabiduría acumulada a lo largo de su vida, la experiencia en la guerra y la política, le permitieron guiar a su pueblo con una mano firme y un corazón sabio. Un día, un mensajero llegó desde el norte, trayendo noticias inquietantes. Se hablaba de un nuevo movimiento en el antiguo Egipto, una facción romana que, descontenta con el gobierno de Augusto, planeaba establecer un nuevo reino independiente en el delta del Nilo. Se les conocía como los libertadores, y aunque declaraban su objetivo como la restauración de un Egipto independiente, sus métodos eran crueles y ambiciosos. Se les acusaba de saquear y destruir los pocos restos que quedaban del antiguo esplendor, solo para enriquecer sus propias filas. Amenemhat, al analizar la situación, percibió una oportunidad. Estos libertadores, aunque con nobles pretensiones, eran en esencia una facción romana disidente, con sus propias ambiciones de poder.
Si se les dejaba crecer, eventualmente representarían una amenaza mucho mayor que el mismo Imperio Romano, ya que se apoyarían en las ruinas de Egipto y utilizarían las mismas tácticas de conquista. Era necesario detenerlos, pero no con la fuerza bruta, sino con la estrategia y la inteligencia. Amenemhat propuso un plan audaz. Utilizaría el conocimiento del antiguo Egipto, guardado celosamente en Meroe, para influir en los libertadores desde dentro. Elaboró un mensaje cifrado, que incluía un fragmento de un antiguo texto predictivo que solo unos pocos sacerdotes egipcios podían descifrar. El mensaje implicaba que el verdadero poder de Egipto residía en su conocimiento, no en su fuerza militar, y que la verdadera libertad se conseguiría mediante la restauración de la cultura y la sabiduría, no a través de la violencia y la conquista. El mensaje fue enviado a través de un agente encubierto, un antiguo escriba egipcio que había encontrado refugio en Nubia. El agente, con la ayuda de los contactos de Amenemhat, logró infiltrarse en el círculo de los libertadores, sembrando la discordia entre ellos. El mensaje cifrado, al ser descifrado por los sacerdotes que formaban parte de la facción, causó una profunda confusión. Algunas voces cuestionaron la verdadera naturaleza de su revuelta y las ambiciones de sus líderes. Mientras la incertidumbre crecía entre los libertadores, Amenemhat preparó una segunda jugada. Utilizando su red de contactos en el desierto, envió una serie de mensajes a las distintas tribus nubias y a los antiguos aliados egipcios, informándoles sobre el plan. La estrategia era simple. No se enfrentaría a los libertadores directamente, sino que los dejaría desestabilizarse desde dentro. Las dudas sembradas por el mensaje cifrado y la creciente oposición de los pueblos nubios y egipcios obligaron a los libertadores a retraerse. Sus ambiciones de poder se vieron truncadas por la falta de apoyo interno y por la creciente amenaza de un conflicto en varios frentes. Su proyecto, nacido de la ambición y la sed de poder, se desmoronó bajo el peso de su propia fragilidad. La victoria no fue una batalla ganada en el campo, sino una victoria silenciosa, una victoria de la sabiduría y la estrategia. Amenemhat, el antiguo guardián, demostró que el verdadero poder de Egipto no residía en su fuerza militar, sino en su conocimiento, en su cultura y en la unidad de su pueblo. Con la amenaza de los libertadores neutralizada, Amenemhat se dedicó a consolidar la paz en Nubia. Promulgó leyes que protegían la cultura y el conocimiento, estableciendo un sistema educativo que fomentaba el estudio de las artes, las ciencias y la historia. Trabajó incansablemente en la integración de las diferentes tribus nubias y los antiguos egipcios, creando una sociedad unida y próspera, basada en el respeto mutuo y la preservación de su legado cultural. La larga vida de Amenemhat llegó a su fin en paz, rodeado por el respeto de su pueblo. Su tumba, sencilla pero majestuosa, se encuentra en las cercanías de Meroe, guardando para siempre el secreto de su valentía, su inteligencia y su lealtad a Egipto. Su historia, un canto a la resistencia, la preservación y la reconstrucción, se convirtió en un faro de esperanza para las generaciones futuras, un testimonio del poder de la sabiduría, la estrategia y la unidad para superar las adversidades. La leyenda de Amenemhat, el último guardián de Cleopatra, perduraría a través del tiempo, un símbolo de esperanza y un ejemplo de cómo la memoria y el conocimiento pueden convertirse en las armas más poderosas para la reconstrucción de un pueblo. El último capítulo de su historia, un capítulo de paz y renacimiento, se había escrito finalmente. El sol se ponía sobre Nubia, pero un nuevo amanecer, radiante y esperanzador, estaba a punto de comenzar. La paz en Nubia, sin embargo, resultó ser una tregua precaria. Las sombras del pasado, como los fantasmas de un imperio caído, seguían acechando. Amenemhat, aunque envejecido y cansado, mantenía su agudo ingenio y su implacable determinación. Sabía que la verdadera victoria no se lograría con espadas, sino con la preservación de la memoria y la transmisión del conocimiento. Su misión ahora era asegurar que el legado de Egipto perdurara, no solo en piedra y papiro,
sino en los corazones y las mentes de las futuras generaciones. Comenzó entonces una nueva etapa en su vida, una etapa dedicada a la formación de una nueva élite intelectual y política. En Meroe, bajo su dirección, se fundó la Academia de Kush, una institución dedicada al estudio de la historia, la ciencia, la filosofía y el arte egipcios. Los pergaminos rescatados de Alejandría, cuidadosamente conservados, se convirtieron en la piedra angular de su currículo. Amenemhat, con la ayuda de eruditos y sacerdotes exiliados, seleccionó a jóvenes brillantes y prometedores de entre las diferentes tribus nubias, impartiéndoles una educación integral que combinaba la tradición ancestral con los conocimientos del mundo antiguo. La Academia de Kush no fue solo un centro de aprendizaje, se convirtió en un crisol de ideas, un espacio donde se forjaron las bases de una nueva identidad nubio-egipcia. Los estudiantes provenientes de diferentes culturas y tradiciones aprendieron a coexistir, a compartir sus conocimientos y a construir una sociedad unificada basada en el respeto mutuo y la comprensión. Amenemhat se aseguró de que el currículo incluyera no solo las ciencias y las artes, sino también la historia y la política, forjando líderes capaces de gobernar con sabiduría y justicia. Entre los estudiantes de la Academia de Kush, uno destacaba por su brillante inteligencia y su sed insaciable de conocimiento: Nefertari. Hija de un jefe nómada, Nefertari demostró una aptitud excepcional para las matemáticas, la astronomía y la historia. Amenemhat, reconociendo su potencial, la tomó bajo su tutela, enseñándole no solo los conocimientos académicos, sino también la sabiduría de la vida en el desierto y el arte de la estrategia política. Nefertari se convirtió en su alumna predilecta, una mente brillante que reflejaba la esperanza del futuro. Los años transcurrieron y la Academia de Kush floreció, convirtiéndose en un faro de conocimiento en el corazón de Nubia. Sus graduados, hombres y mujeres instruidos y comprometidos, ocuparon posiciones de liderazgo en la sociedad, impulsando el desarrollo de Nubia en todos los ámbitos. Se construyeron nuevos templos, se desarrollaron sistemas de irrigación avanzados, se promovió el comercio, y la cultura egipcia, renovada y enriquecida, floreció en un nuevo hogar. La sombra del Imperio Romano, sin embargo, nunca desapareció por completo. Amenemhat, siempre vigilante, se preparó para una eventual confrontación, entrenando a un nuevo ejército compuesto por guerreros nubios y egipcios, adiestrados en las artes marciales y en las estrategias de guerra. Pero su enfoque no era la guerra por la guerra, sino la defensa de su cultura y su pueblo. La llegada de un nuevo emperador romano, más conciliador que sus predecesores, ofreció una oportunidad para la paz duradera. Amenemhat, a través de una serie de negociaciones diplomáticas guiadas por la sabiduría y el ingenio, logró establecer relaciones amistosas con Roma, garantizando la independencia de Nubia y el respeto de su cultura. Este acuerdo, sin embargo, requirió de concesiones. La soberanía de Nubia se reconocía, pero el Imperio Romano mantenía su influencia económica y política en la región. Amenemhat, consciente de este equilibrio delicado, dedicó sus últimos años a fortalecer la unidad interna de Nubia. Su enfoque se desplazó de la guerra a la política interna, promoviendo la justicia social, la equidad económica y la preservación del legado cultural. La Academia de Kush continuó formando líderes competentes, capaces de administrar con sabiduría y equidad. En sus últimos días, Amenemhat, rodeado de sus alumnos y amigos, contempló el vasto desierto nubio, un escenario que había sido testigo de sus glorias y sus penas. Su legado, sin embargo, trascendía las fronteras de su tiempo y su lugar. Había salvado el conocimiento de Egipto, había forjado una nueva nación y había formado una generación de líderes capaces de guiar a su pueblo hacia un futuro brillante. Amenemhat murió en paz, dejando tras de sí un imperio construido no en la fuerza bruta, sino en la sabiduría, la determinación y la unidad. Su vida, un viaje épico a través de la guerra y la paz, fue un testimonio del poder de la resistencia, el conocimiento y la perseverancia. Su historia, grabada en la memoria de su pueblo, se convirtió en una fuente de inspiración para generaciones futuras,
un canto a la esperanza y la determinación en medio de las adversidades. Amenemhat, el último guardián de Cleopatra, no había sido solo un testigo de la caída de un imperio, sino el artífice del renacimiento de una civilización. Su leyenda, un faro en el desierto del tiempo, iluminaría el camino de los que vinieran después. El legado del antiguo guardián perduraría, no solo en los libros y las piedras, sino en el corazón y el alma del pueblo que él había ayudado a forjar. El final de su historia no era un final, sino una nueva era de prosperidad y paz para Nubia, un legado que trascendería generaciones. La historia de Amenemhat, el último guardián, había llegado a su fin, pero su leyenda seguiría viva. El ocaso de la vida de Amenemhat se pintó con los mismos tonos rojizos del desierto que había conocido durante tantos años. A su alrededor, la Academia de Kush bullía de actividad, un testimonio silencioso de su legado. Nefertari, ahora una mujer de inteligencia y madurez excepcionales, dirigía la academia con la misma sabiduría y determinación que su antiguo maestro. Había heredado no solo su conocimiento, sino también su visión de una Nubia unida y próspera, fundada en la sabiduría de los antiguos egipcios. Amenemhat, sin embargo, sentía una profunda inquietud. La paz con Roma era superficial, una tregua forzada. Las ambiciones imperiales, como las arenas del desierto, se movían con lentitud pero con implacable constancia. Sabía que la verdadera amenaza no venía de legiones romanas, sino de la corrupción y la decadencia internas. Una nueva generación de líderes, formada en la Academia de Kush, había asumido las riendas del poder en Nubia. Pero Amenemhat percibía un creciente individualismo entre ellos, una falta de la unidad y el sentido común que habían guiado a la resistencia. El conocimiento, el pilar sobre el que se había construido la nueva Nubia, parecía estar perdiendo su poder unificador. Había una creciente división entre aquellos que buscaban la preservación del pasado y aquellos que ansiaban la modernización y el progreso, a menudo a expensas de la tradición. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde la azotea de la academia, Amenemhat tuvo una visión, una premonición de una amenaza inminente, no de la fuerza bruta, sino de la discordia interna. Soñó con la fragmentación de Nubia, con la pérdida del conocimiento ancestral y el regreso de la oscuridad. Al despertar, supo que debía actuar, no para evitar una guerra externa, sino para prevenir una guerra civil que acabaría con todo lo que había construido. Amenemhat decidió escribir su testamento, no solo un documento legal que distribuyera sus bienes, sino una guía para las futuras generaciones, un legado espiritual que transmitiera la esencia de su visión. Pasó sus últimos días dictando sus memorias a Nefertari, un relato que no solo cubría su épica aventura, sino que también contenía una serie de preceptos y advertencias para el futuro de Nubia. En su testamento, Amenemhat destacaba la importancia de la unidad, la preservación de la cultura egipcia y la búsqueda del conocimiento como pilares fundamentales para el progreso. Advirtió contra la corrupción, el individualismo y el olvido de las lecciones del pasado. Recalcó la importancia de la Academia de Kush como baluarte de la sabiduría y el aprendizaje, instando a sus sucesores a protegerla y promover su crecimiento. Su testamento culminaba con una profecía velada, un enigma que solo podría ser descifrado por la persona más preparada y capaz de comprender la esencia de su legado. Este enigma, escrito en antiguos jeroglíficos, revelaría la ubicación de un tesoro oculto, un último regalo para la prosperidad de Nubia. El tesoro no era oro ni piedras preciosas, sino un conocimiento profundo y una pieza clave para la unidad de Nubia, que solo Nefertari podría revelar. Los últimos días de Amenemhat estuvieron llenos de paz y serenidad. Sabía que su trabajo estaba hecho, que la semilla del conocimiento había sido plantada y que estaba creciendo. Rodeado de sus alumnos y amigos, falleció plácidamente, con la tranquilidad de un hombre que había cumplido su destino. Su muerte fue lamentada profundamente por todo Nubia. Se le recordó como un héroe, un visionario, un líder que había guiado a su pueblo de las cenizas de la derrota hacia la luz de un nuevo amanecer.
El funeral de Amenemhat fue un evento monumental. Representantes de todas las tribus nubias acudieron para rendirle homenaje, junto con los embajadores de Roma, quienes reconocieron el legado del antiguo guardián. Nefertari, vestida de luto, pronunció un emotivo discurso, prometiendo mantener viva la llama del conocimiento y la unidad que Amenemhat había encendido. Después del funeral, Nefertari se dispuso a descifrar el enigma que Amenemhat había dejado en su testamento. La tarea fue ardua, pero su inteligencia, su dedicación y su profundo conocimiento del pasado la guiaron. Después de meses de intenso trabajo, logró resolver el enigma, revelando la ubicación de un antiguo templo sumergido bajo las aguas del Gran Lago. En el corazón de ese templo se encontraba el último tesoro de Amenemhat, un conjunto de tablillas de arcilla que contenían las historias completas y los conocimientos avanzados de la civilización anterior a la del antiguo Egipto, la civilización que los primeros egipcios habían olvidado. Con este descubrimiento, Nefertari comprendió la verdadera grandeza de la visión de Amenemhat. No se trataba solo de preservar el legado egipcio, sino de construir un futuro basado en la comprensión de la historia en su totalidad, una historia que conectaba a Nubia con sus raíces más profundas y con la sabiduría de las civilizaciones perdidas. El conocimiento ancestral, heredado de los antiguos egipcios y ahora complementado con los descubrimientos del templo sumergido, se convirtió en la base de una nueva era dorada para Nubia, una era de prosperidad, unidad y progreso, una época donde la memoria se convirtió en el motor de un futuro floreciente, un legado perpetuo para la humanidad. El legado de Amenemhat, el último guardián, resonaría a través de los siglos, un testimonio de la resistencia, el ingenio y la sabiduría que pueden construir un futuro brillante a partir de las cenizas del pasado. La historia de Amenemhat, ahora parte de la historia de Nubia, se convertiría en una leyenda inmortal. La revelación de las tablillas de arcilla provocó una revolución en la comprensión de la historia de Nubia y Egipto. Los conocimientos contenidos en ellas, una amalgama de ciencia, filosofía y mitología, superaban con creces cualquier cosa que se hubiera encontrado hasta entonces. Se describían técnicas de ingeniería avanzadas, sistemas de irrigación sofisticados y un profundo conocimiento de la astronomía que permitieron a Nefertari y sus eruditos desarrollar nuevas tecnologías agrícolas y de construcción. La vida en Nubia experimentó un salto cualitativo, con cosechas más abundantes, ciudades mejor planificadas y una infraestructura más robusta. Las tablillas también arrojaron luz sobre las relaciones entre las distintas tribus nubias y los antiguos egipcios, revelando un pasado común y una red de intercambios culturales que habían sido olvidados por el paso del tiempo. Esto fortaleció aún más la unidad entre los diferentes grupos étnicos, consolidando la identidad nubio-egipcia y desterrando las viejas rivalidades tribales. Nefertari, guiada por la sabiduría de Amenemhat y el nuevo conocimiento, implementó políticas inclusivas que promovían la igualdad y la justicia social, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de su origen o estatus, pudieran acceder a la educación y participar en la vida pública. La Academia de Kush, bajo el liderazgo de Nefertari, se convirtió en un centro de aprendizaje mundialmente reconocido. Estudiantes de todo el Mediterráneo y más allá llegaban a Meroe para estudiar en la institución fundada por el legado de Amenemhat. La nueva Nubia, con su riqueza cultural y su avanzada tecnología, atraía a comerciantes, artistas y eruditos de todo el mundo, transformando la región en un importante centro de intercambio cultural y económico. La prosperidad de Nubia llamó la atención del Imperio Romano, pero esta vez la interacción fue diferente. En lugar de la conquista, se estableció una relación comercial mutuamente beneficiosa. Roma, beneficiándose de los avances tecnológicos de Nubia, estableció una serie de tratados comerciales que garantizaron la independencia de Nubia y la preservación de su cultura. El conocimiento, una vez preservado con tanto sacrificio, se convirtió ahora en una fuente de riqueza y prosperidad, no solo para Nubia, sino para todo el mundo conocido. La historia de Amenemhat, transmitida de generación en generación a través de las tablillas,
los papiros y los relatos orales, se convirtió en una leyenda que inspiró a miles. Su figura, el último guardián de Cleopatra, trascendió la historia convirtiéndose en un símbolo de resiliencia, de sabiduría y de la capacidad humana para superar las adversidades. Su legado, sin embargo, no se limitó a Nubia. El conocimiento rescatado de Alejandría, complementado con los descubrimientos de Nefertari, se difundió a través de la red comercial que la Academia de Kush había establecido, contribuyendo al desarrollo cultural y científico de todo el Mediterráneo y más allá. Siglos después, el nombre de Amenemhat seguía resonando en los pasillos de las bibliotecas, en los murales de las ciudades y en los corazones de los hombres y mujeres que habitaban Nubia. Su historia, un ejemplo de perseverancia y lealtad, se convirtió en un faro de esperanza para todas las culturas enfrentadas a la adversidad. Su leyenda, un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad y preservar el conocimiento, se convirtió en una fuente de inspiración perdurable. El desierto, testigo mudo de su épica odisea, guardaba en silencio el secreto de su grandeza, un secreto que continuaría inspirando a las generaciones futuras. La historia de Amenemhat, el último guardián de Cleopatra, había llegado a su fin, pero su legado, un faro de esperanza en el desierto del tiempo, seguiría brillando para siempre, un símbolo de resistencia, sabiduría y unidad. Su nombre, tallado en las páginas de la historia, resonaría para siempre, un testimonio del espíritu humano inquebrantable. Amenemhat, el último guardián, había asegurado no solo la supervivencia de un conocimiento invaluable, sino también el florecimiento de un nuevo imperio, un renacimiento que perduraría a través de los siglos, un testimonio duradero de la grandeza del espíritu humano.